pueden hacerlo. No hay tiempo que perder. La persona está cianótica y bueno, ustedes tienen que hacer una traqueostomía con delicadeza, pues por encima del manubrio esternal, pues ahí se pueden palpar los anillos traqueales, extendiendo el cuello y haciendo una pequeña incisión con el cuchillo y se gira hacia un lado, mejor si es una incisión vertical, o sea, para no cortar los anillos traqueales y dar la vuelta un poco el cuchillo y meter una bombilla o la, la parte inferior de un bolígrafo para que pueda entrar el aire. Ustedes van a notar cómo entra el aire y pasa la cianosis y después ya se puede sacar el cuerpo sano, darle antibióticos, etcétera, pero se salva la vida de esa forma. Actualmente se hacen, o sea, traqueostomías en caso de pacientes que han estado mucho tiempo en cuidados intensivos y tiene un tubo endotraqueal y ese tubo está provocando tal vez algunas lesiones a nivel de la zona donde está el tubo y pueden haber estenosis, cicatrices, por lo que entonces se cambia por una traqueostomía. Aquí tenemos toda la lista de los cuadros en los que se necesita hacer una traqueostomía: cuerpos extraños laríngeos, edema de la laringe, edemas de la base de la lengua, epiglotitis, y hemos hablado de algunos cuadros que se manifiestan con dificultad respiratoria en los recién nacidos, digamos tumores en la vía aérea, hemangiomas, linfangiomas, teratomas, higromas quísticos que pueden obstruir la vía aérea y se necesita, y además es muy difícil intubar en esos pacientes porque no tenemos por dónde meter el laringoscopio y colocar un tubo. Entonces hay que hacer una traqueostomía. Estenosis laringea o subglótica, cráneoencefálicas, o sea, no, subglóticas, malformaciones congénitas, neoplasias, parálisis de las cuerdas vocales, traumatismo laríngeo, difteria laríngea y otras infecciones agudas, y así, ¿no? Traumatismos cráneoencefálicos donde un paciente requiere de una vía aérea y de inicio no se puede intubar, se hace una traqueostomía. Aquí está la cánula que va a entrar y tenemos el cuerpo extraño. Por debajo de los cuerpos extraños se hace la incisión y se coloca una cánula. En caso de emergencia se coloca cualquier cosa, la misma bombilla de un refresco o la parte inferior de una punta bola o de un bolígrafo. Aquí la posición, cuando cómodamente uno puede realizar la traqueostomía con el cuello en hiperextensión, se hace una incisión y luego se localiza la tráquea, se coloca un tubo endotraqueal. Aquí tiene su camisa o su mandril, que es un tubito que entra a la luz de la cánula para evitar que al meter la cánula se llene de secreciones y obstruya la cánula. Una vez que uno va a aspirar, pues se tira el mandril y hace la aspiración, ¿no? Es la camisa. Aquí está, si aquí tenemos el cuerpo extraño o las membranas que están desprendiendo, no va a pasar a la vía aérea, pero vamos a mantener ventilado al paciente, ¿no? Bueno, ¿alguien está con tos? Bueno, entonces la difteria laringotraqueal es una enfermedad, es un problema mortal, ¿no? Por el poco tiempo de incubación y que generalmente la mamá lo lleva al niño cuando ya el niño está muy grave con membranas que se están desprendiendo y muchas veces llega con el niño muerto al hospital. Bueno, felizmente ya está por erradicarse esa enfermedad. Ahora, puede haber una difteria cutánea como consecuencia de una contaminación en algunas lesiones que existen en algunas personas como heridas
o picaduras de insecto, dermatitis, que son las que tienen una solución de continuidad por donde puede entrar el bacilo y provocar una úlcera profunda, no redondeada, que tiene una forma de desacabocado con bordes bien marcados y todo alrededor de la úlcera está descamándose la piel y tiene una base membranosa. No penetra el tejido subcutáneo, solamente ocupa la dermis y la epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, eh, hay otras difterias que pueden producirse por contaminación en las conjuntivas, en la región auricular, en la vagina, etc. Aquí tenemos una lesión de la difteria cutánea con un borde neto, ensacabocado, con una zona donde se está desepitelizando la parte externa y al fondo hay una membrana, pero no compromete el tejido celular subcutáneo. Bueno, el diagnóstico tiene que ser precoz porque el retraso en la administración de la antitoxina supone un riesgo. El diagnóstico inicial sirve como base del tratamiento. Este confirma con la demostración de los bacilos, pero generalmente por la característica de la membrana y el cuadro pues violento es que hacemos el diagnóstico. Entonces varía de acuerdo a la zona. La difteria nasal con un cuerpo, esto en cuanto al diagnóstico diferencial. La difteria nasal con cuerpo extraño en la nariz. Esto sucede muy frecuentemente. Los niños se meten algún cuerpo extraño en la nariz y lo dejan ahí, no avisan a nadie, empieza a producirse un exudado inflamatorio con contaminación y inclusive entra en descomposición, a veces se meten por otros o algún otro cuerpo extraño y tiene una secreción purulenta que puede confundirse con una difteria nasal. La difteria amigdalar y faríngea con una infección por el estreptococo, una faringoamigdalitis estreptocócica o una faringoamigdalitis herpética que tiene ampollas y por esa razón vamos a... La moniliasis, pues por hongos que pueden invadir la parte de las retrofaringes, las amígdalas, pero tiene otras características, ¿no? Bueno, las complicaciones son las que van a causar la muerte, aparte de la obstrucción mecánica por desprendimiento de una membrana. Va a haber la toxina, puede afectar al corazón, producir una miocarditis y también puede producir lesiones a nivel nervioso central. Hay miocarditis, neuritis, parálisis del paladar blando, parálisis ocular, parálisis del diafragma, parálisis de los miembros y otras complicaciones más que tienen que considerarse por la gravedad y la muerte que pueden provocar. Las complicaciones, pues tenemos una muerte súbita por la obstrucción de la vía aérea y los anticuerpos contra la toxina difterica, o sea, la antitoxina, confieren protección frente a las manifestaciones clínicas graves de la enfermedad. Ya, la inmunidad pasiva puede adquirirse por transferencia transplacentaria de anticuerpos desde la madre inmune, dura 6 meses y la administración parenteral de antitoxina difterica puede salvar la vida del paciente, ¿no? La inmunidad activa se obtiene por la infección le va a dar inmunidad activa y la vacunación con el toxoide difterico. Las personas que han tenido difteria deben vacunarse. Se pueden confiar en la vacunación con el toxoide difterico que evita la enfermedad grave o fatal. Pero los individuos totalmente vacunados tienen anticuerpos contra la toxina, pero no contra el microorganismo y pueden convertirse en portadores nasofaríngeos, ¿no? Bueno, la antitoxina difterica, o sea, el tratamiento debe comenzar con la aplicación de la antitoxina
y el antibiótico que va a matar al Corynebacterium diphtheriae, y la antitoxina que va a eliminar la toxina que es la que produce las membranas. Entonces, los dos tratamientos se utilizan al mismo tiempo, ¿no? Aparte de la traqueostomía, el oxígeno y una serie de medidas de apoyo. Entonces hay que dar líquidos por vía endovenosa, por donde se va a administrar la antitoxina y también el antibiótico, que es la penicilina. Hay que darle oxígeno, reposo absoluto, porque puede haber una miocarditis y una muerte por un paro cardíaco. Hay que tener un monitoreo cardíaco y la traqueostomía, corrección de las obstrucciones respiratorias y recibir la antitoxina. Ya no debe haber antitoxina, de repente hay como, o se puede realizar, seguramente algunos países tienen en cajas fuertes cultivados la bacteria o el bacilo del Corynebacterium diphtheriae. Entonces la antitoxina se debe administrar con rapidez y a una dosis adecuada, dependiendo la gravedad, si es una difteria laringotraqueal, si es una difteria faringoamigdalar, entonces se da en unidades de personas. Lamentablemente la antitoxina puede producir una reacción anafiláctica en algunas personas, lo que hace de que, igual que la penicilina, tengamos que hacer una prueba cutánea con inyección de 0,1 ml de antitoxina diftérica disuelta en un 1% en solución salina fisiológica. Se lee a los 20 minutos o antes si es que hubiera una reacción. Y también se puede hacer una prueba conjuntival, haciendo caer una gotita a la conjuntiva y ver la reacción. En caso de que hubiera alergia, si no se pone la antitoxina, el paciente se va a morir. Si tiene reacción alérgica que que ustedes pueden ver por la reacción a la prueba cutánea o conjuntival, la administración de la vacuna puede matar al paciente por una reacción anafiláctica. Pero hay que escoger qué hacer. Entonces yo por lo menos le administraría la antitoxina junto con un antialérgico potente. Así evitaría de repente la muerte por la vacuna, ¿no? Este es el frasquito que se usaba antes. Ahora ya deben haber otras presentaciones. Y aquí tenemos los tipos de difteria y las unidades que se deben administrar de antitoxina, ¿no? Bueno, la antitoxina, las dosis mayores a 20.000 se pueden añadir en 200 ml de solución de cloruro de sodio al 9 por ml, o sea, una solución salina, o el suero fisiológico administrando en forma endovenosa lentamente a lo largo de media hora o 45 minutos estas 20.000 o menos de 20.000 unidades en 200 ml de suero fisiológico y se pasa en 30 minutos para facilitar la inyección del gran volumen. En casos leves pueden administrarse 40.000 unidades, en los moderados 80.000 y en los graves 120.000 unidades. Además de eso, para eliminar el Corynebacterium, o sea, la bacteria o el bacilo, la bacteria, se utiliza penicilina 50.000 unidades por kilo peso corporal por día, repartido en 4 dosis. Ya en caso de alergia a la penicilina se usa la eritromicina. Y las otras medidas complementarias son reposo en cama por el riesgo de la miocarditis, la intubación o la traqueostomía y el aislamiento de las personas que han estado en contacto y notificación a las autoridades de salud. Son las vacunas. Ya, ahora vamos a hablar rápidamente del sarampión. Es una enfermedad que también está en el camino a la erradicación. Hay ciertas características del sarampión que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hace poco me mandaron un paciente donde decía que yo descarte sarampión y era una rubeola, ¿no? Tiene un exantema muy parecido y hay rubeolas que son un poquito más
más, más florida, digamos así, ¿no? Bueno, el sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática como la rubiola, la varicela. La varicela hay vesículas, en la rubiola es muy parecida a la erupción, que es una erupción maculopapulosa y es causada por un virus, específicamente un paramyxovirus del género Morbollivirus, y se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, o sea, el exantema. Entonces, este es el virus, ¿ya? Paramyxovirus, el morbilvirus, y este es el tipo de exantema. Es un pápulo maculoso confluente, morbiliforme, que se van uniendo y forman grandes pápulas, ¿ya? Esa es la característica en la cara, en todo el cuerpo, ¿no? La transmisión del virus del sarampión ocurre por contacto directo. Es una de las enfermedades más contagiosas. El virus, a diferencia del COVID, ya, este virus es liviano, es pequeño y puede mantenerse flotando durante horas y puede llegar a lugares distantes, infectar. Las personas que no están vacunadas, pues rápidamente van a presentar la enfermedad. Entonces, se hace por contacto directo las gotitas infectadas provenientes de alguien enfermo, quien permanece infeccioso 3 a 5 días antes de la aparición del exantema hasta 4 días después. El virus penetra en las células epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias y con menos frecuencia por la conjuntiva. El sarampión es muy contagioso y puede propagarse a distancias muy grandes, ¿no? El virus puede vivir por hasta 2 horas en el aire donde una persona infectada haya tosido o estornudado. Están flotando en el aire. Muchas personas respiran el aire contaminado o tocan la superficie infectada y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca y pueden contraer la infección. Es tan contagioso que si una persona tiene la enfermedad, el 90% de las personas que están cerca y no estén vacunados van a hacer la enfermedad, ¿no? Por más que estén lejos de la persona. Las personas infectadas pueden transmitir el sarampión a las demás desde 4 días antes de que aparezca el sarpullido hasta 4 días después. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa con el sarampión? ¿Por qué es tan peligroso? Porque podría ser una enfermedad como la rubiola o la varicela que pasa a la fase eruptiva y el cuadro se va desapareciendo. En el sarampión existe una debilidad inmune temporal del organismo, es decir, puede haber una amnesia inmunitaria, es decir, el organismo se olvida de la inmunidad que ha creado para otras enfermedades. Entonces, puede ser, digamos, la causa para las complicaciones con otras. El sarampión borra la memoria inmune contra otras enfermedades. Tras la infección del sistema inmunológico, olvida la inmunidad que había desarrollado contra otros virus y bacterias, según estudios que destacan la importancia de la vacunación en medio del alarmante aumento de casos en el mundo. Y al periodo de incubación es de 4 a 12 días, ¿no? Durante los cuales no hay síntomas. El primer síntoma, no se olviden, el primer síntoma suele ser la aparición de fiebre, ¿ya? Una fiebre alta, por lo menos dura 3 o 4 días. Luego viene la tos, o sea, fiebre, tos, tos y la congestión nasal con bastante moquito que chorrea de la nariz. Entonces hay fiebre, tos, coriza, y luego viene una conjuntivitis es el rojo ojo sin secreción purulenta. Entonces en estos niños está prohibido el uso de colirios porque muchos de ellos tienen corticoides
Y en la conjuntivitis, en la sarampión, puede producirse una perforación o una úlcera corneal, ¿ya? El otro síntoma después de la fiebre, la tos, la coriza, viene el exantema. El exantema que aparece 3 o 4 días después de comenzar la fiebre y es una erupción cutánea de color rojizo que desaparece al presionar con el dedo, pero vuelve a aparecer. El exantema del sarampión es descrito como una erupción generalizada, exantema macropapular, morbiliforme, confluente, que comienza 3 o 4 después de la aparición de la fiebre. Entonces, la erupción y la fiebre desaparecen gradualmente durante el 7.º día y 10.º día, desapareciendo los últimos astros de las erupciones, generalmente a los 14 días con una descamación de la piel muy visible, ¿no? Esta es la conjuntivitis no supurada, un ojo rojo, y la coriza, o sea, la congestión nasal, la conjuntivitis y la nariz moqueante. Eso hace el diagnóstico. Si no hay conjuntivitis, si no hay tos en un cuadro, no es sarampión. Entonces tiene que haber una conjuntivitis. Hay fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y el exantema maculopapular morbiliforme confluente. Esas serían las características. Aquí tenemos, mire, esa conjuntivitis, sin pus, coriza y el exantema, la fiebre, lógicamente, que es lo primero que aparece. Bueno, el diagnóstico clínico requiere una historia de fiebre, por lo menos 3 días consecutivos, y a veces en la parte, después del exantema, quiere decir fuera, exantema, puede producirse un enantema. Se produce un enantema que significa adentro, es decir, la mucosa interior también se inflama y la aparición de unas manchitas que son típicas del sarampión, las manchas de Koplik, que no siempre se puede ver porque dura muy poco tiempo y a veces examinamos y no encontramos. Las manchas de Koplik son lesiones pequeñas e irregulares de tipo granular, de color rojizo y blanco, azuláceo, en el carrillo, en la mucosa interna de la cavidad oral, a nivel del segundo molar superior, más o menos a la altura de la desembocadura del conducto de Stenn. Aproximadamente el 10.º día o posterior a una infección por el virus del sarampión, ¿ya? Y dura unos 2 o 3 días. El diagnóstico del sarampión por vía de laboratorio, confirmando, digamos, los anticuerpos o el aislamiento del RNA del virus del sarampión desde especímenes respiratorios, o sea, de secreciones o aquí tenemos las manchas de Koplik que pueden estar alrededor del segundo molar superior. Aquí tenemos como unas lesiones. Mire, aquí se ve mejor. Aquí tenemos la mancha. No hay un tratamiento específico o una terapia antiviral para el sarampión sin complicaciones. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recupera con descanso y tratamiento de apoyo, pero muchos necesitan hospitalización para poder evitar que la disminución de la memoria inmunológica pueda provocar la aparición de bacterias o de infecciones oportunistas, ¿no? Algunos pacientes van a desarrollar una neumonía como una secuela del sarampión y esas neumonías o la encefalitis o ulceración de la córnea pueden llegar a ser complicaciones graves. Puede haber diarrea con deshidratación y complicaciones más severas, ¿no? Que pueden ser encefalitis especialmente. 1 de cada 10 infectados desarrolla sordera. 1 de cada 20 pacientes desarrolla neumonía.
1 de cada 1000 meningoencefalitis y 1 a 2 de cada 1000 mueren, ¿no? Antes se internaban todos los pacientes, haciendo de que los hospitales colapsen en época de pandemia, donde no había dónde internar, ¿no? Entonces, esta amnesia del sistema de defensa hace de que pueden haber complicaciones que lleven a la muerte. Ya. El sarampión es una enfermedad infecciosa significativa y puede ser mortal, ¿no? Pueden saturar los hospitales, como decíamos, y esa es la gran ventaja de la disminución de los casos o la desaparición del sarampión, porque evita el colapso de hospitales, ¿no? Si las tasas de vacunación disminuyen, el número de personas no inmunes en una comunidad aumentan, por lo tanto el riesgo de un brote de sarampión aumenta. Y con el medio de transporte que ahora los medios de comunicación son tan rápidos, una persona puede venir con el virus y producir un contagio masivo en personas que no están inmunizadas. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Hay un silencio absoluto, hay una... No, doctor.